Es momento de entrevista en BTV Noticias y en esta semana tan especial para la comunidad católica de nuestro país y el mundo es un gusto recibir al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Rosario, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y el placer de que esté en una semana tan especial para la comunidad católica. Sabemos que el trabajo tal vez se duplica por estos días, por estas horas, cardenal. Sí, porque hay mucha gente, porque las iglesias están abiertas, hay celebraciones penitenciales y mañana comienzan los días más importantes, el Triduo Pascual que se llama. Quería justamente preguntarle qué representa esta semana para los católicos de Uruguay y el mundo. Bueno, es la semana más importante del año, es la fiesta de las fiestas. Sabemos que hay muchas fiestas, tenemos la Navidad que quizás es más popular, pero la fiesta más importante del mundo católico es la Pascua, o sea, el domingo próximo. Y los días que anticipan los llamamos el Triduo Pascual, que comienza mañana, Jueves Santo, que hacemos memoria de la última cena del Señor, cuando con sus discípulos parte el pan, el vino, instituye la Eucaristía, o sea, la primer misa de la historia. Y después, bueno, tratamos de acompañar a Jesús en esa vicisitud dramática de su juicio, de su pasión, de su muerte el Viernes Santo. A propósito del Viernes Santo, es el día también que se celebra el Vía Crucis y quería consultarle qué características tendrá este año. Bueno, nosotros, todas las parroquias hacen su Vía Crucis, ¿verdad? Nosotros hay uno muy particular y muy popular que es en el Cerro de Montevideo, sí, arrancando de Carlos María Ramírez y Grecia y yendo hasta la cima del cerro a las 7 de la tarde, muchísima gente. Y este año va a tener la característica de un acontecimiento que a nosotros nos llena de alegría, que es la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Entonces va a estar unido el Vía Crucis con la figura de este gran apóstol del Uruguay que fue Jacinto Vera. Bien. El Papa Francisco ha tenido una entrevista en una plataforma digital por estos días, tal vez ha leído algo, tal vez la ha visto. Usted justamente es el representante del Papa aquí en nuestro país y le han abordado 25 jóvenes de diversos temas, muchos polémicos a nivel social, a nivel religioso. Uno de los jóvenes le decía que justamente hay cierto descontento, desarraigo, no con Dios, sino con la Iglesia. ¿Es real el descontento en la población mundial? No solo aquí en Uruguay, le hablo a nivel general. Bueno, hablar del mundo siempre es relativo, ¿verdad? Porque uno dice en qué lugar y en qué circunstancia. Es obvio que en el occidente, digamos, justamente en la gente que nació, en ese mundo que nació de la Iglesia Católica, hay una cierta mirada negativa o crítica hacia la Iglesia. Bueno, ahí viene el hecho de qué hacemos. Si una postura sería, bueno, que la Iglesia se adapte y se siga adaptando, y otra es, la Iglesia no está para adaptarse. La Iglesia está para ser fiel al mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo, siempre y en todos lugares, es polémico, causa contradicción. Jesucristo por algo murió en la cruz. Es decir, que el hecho de que haya un cierto rechazo no debe asustar. Y a veces cuando se dice Dios sí, Iglesia no, hay una búsqueda personal y es muy respetable, por un lado, en la experiencia de cada persona. Pero por otro lado, a veces en el fondo se termina rechazando al Jesús que está vivo y presente hoy, que es en la Iglesia Católica, aunque uno dice también, obviamente otras iglesias cristianas tienen mucho de verdad. Pero no es fácil hoy ser católico, nunca lo ha sido, y bueno, el tema es que seamos fieles a Jesucristo y al Evangelio, y ahí es que seremos rechazados por algunos, aceptados por otros, pero esa es la realidad del Evangelio. Cardenal, en este contexto, en esta descripción que me acaba de dar, ¿dónde estaría? ¿Hay algún tipo de fallo? ¿Dónde está la falla? ¿Es la Iglesia Católica que debió ser un poquito más buscadora de alternativas para acercarse a la comunidad? Mire, yo lo que veo acá en Montevideo y en el Uruguay, en la pequeña perspectiva, pero me asomo y veo en otros lugares del mundo. Cuando la Iglesia es fiel al Evangelio, cuando es fiel a Jesucristo, cuando no se amolda, es cuando la Iglesia recibe adhesión de las personas. Cuando la Iglesia se vuelve medio light,
a pesar de que uno querría a veces eso, ahí no convence a nadie, todos se ponen en contra. Entonces, la Iglesia va a recuperarse en la medida en que la Iglesia sea fiel a Jesucristo, al Evangelio, que es un mensaje exigente, pero abierto a todos. O sea, la Iglesia no excluye a nadie. Uno quiere ir a una iglesia y no tiene nada más que abrir la puerta y entrar, obviamente si la iglesia está abierta, pero nadie le pide un carnet de entrada para una iglesia, nadie le pide que sea socio, nadie le pide nada más que entrar. La Catedral de Montevideo, que está abierta 10 horas por día, entra todo el mundo que quiere. Es decir, la iglesia es de puertas abiertas, el tema es cómo hacemos para que la gente pueda descubrir más a Jesucristo. Mucho se ha hablado de la transformación justamente de la Iglesia como institución, que ha pasado con ello, ¿qué está sucediendo? ¿Se ha avanzado en ese tema? Bueno, la Iglesia como institución obviamente con los tiempos va cambiando, va reformando las cosas que son reformables y va tratando de adecuarse. El Papa Francisco lo que ha procurado es tratar de, digamos, purificar a la Iglesia de algunas situaciones indeseables que se habían vivido, continuando lo que ya había hecho Benedicto y Juan Pablo II, estaba por ahí todo el tema de los abusos, estaba el tema de problemas económicos en el Vaticano, bueno, cosas muy delicadas, feas, dolorosas, que pasan en casi todas las instituciones humanas, le pasó a la Iglesia ha salido a responder con fuerza a esas situaciones. A propósito de ese tema, ¿qué datos se tienen? En algún momento se manejaron cifras a propósito de los abusos. Mire, la cosa es muy clara acá. En el Uruguay, hace poco leí, esta semana, si no me equivoco, una noticia. Hay más de 500 abusos o explotación sexual de menores en el Uruguay. ¿Cuántos casos ha habido en la Iglesia en un año, no? 1, 0. Estos años, después del 16, que fue el año que explotó un poco el tema y que hubo una serie de denuncias, no ha habido más de un caso, 2 casos o 0 caso que involucre a personal de iglesia. Mientras tanto, en el Uruguay es un drama, como es en el mundo. Entonces, tenemos que sincerarnos todos, porque si no, se llega a una situación que no es buena. La Iglesia está haciendo una campaña fuerte de prevención del abuso sexual de menores. La Iglesia está haciendo una campaña fuerte de protección que creo que tiene que estar a disposición de todos para que muchas otras instituciones puedan también unirse a esta campaña. Otro de los temas polémicos que también se pone sobre la mesa es el aborto. También el Papa ha mencionado este tema en particular y habló en algún momento de acompañar a quien se lo practica. Por supuesto que la Iglesia no lo acepta, pero seguir el camino de quien queda desguarecido después de someterse a un procedimiento de estas características. Yo soy sacerdote hace 35 años y comparto la vida con otros sacerdotes. Todo sacerdote tantas veces ha recibido a personas que vienen con el dolor de haberse hecho un aborto o haber practicado un aborto. ¿Qué es lo que hace un sacerdote con esa persona? La recibe, la consuela, la fortalece, le da perspectivas de vida, le da el perdón de Dios si es que lo pide. Es decir, siempre la Iglesia ha acogido, porque la Iglesia siempre ha sido muy clara en distinguir pecado de pecador. Pecadores somos todos, todos necesitamos del perdón de Dios. Y a una persona que aborta, la Iglesia enseguida la recibe porque sabe que hay un drama humano que ha vivido esa persona. Otra cosa es que la Iglesia, al mismo tiempo, con toda claridad, se opone terminantemente al aborto porque es destruir una vida humana. Me hablaba más temprano, y ya para ir cerrando esta entrevista, de la beatificación de Jacinto Vera. Quería preguntarle a propósito de esto, ¿qué representa para nuestro país, para el catolicismo en particular? Bueno, primero es una notición, una alegría enorme. Va a ser el 6 de mayo, primera vez que en el Uruguay se va a realizar una celebración de beatificación. Y Jacinto Vera fue obispo
vicario apostólico y después obispo entre 1859 y 1881. Y en esos años convulsionados para el Uruguay, de guerras civiles, revolución de Flora, revolución de las Lanzas, reforma educativa vareliana, modernización del país, en fin, cosas de todo tipo, él supo testimoniar el Evangelio con mucha fuerza y con un gran buen humor y alegría. Fue un hombre entregado a los pobres, un hombre que buscó la unión de los orientales en medio de las guerras civiles. Él siempre procuraba que hubiera entendimiento. En la Revolución de las Lanzas, Timoteo Aparicio contra Lorenzo Valle, él va hasta el campo de batalla con la anuencia del presidente para presentar una fórmula de paz que finalmente la desechan algunos jefes militares. Está en todos lo que ha significado en esos años dar paz, reconciliación al Uruguay y anunciar a Jesucristo el Salvador. Y lo hizo santamente y por eso, bueno, la Iglesia lo reconoce así y nosotros lo celebraremos, si Dios quiere, el 6 de mayo en Montevideo, en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Bien, ¿a qué hora será? 4 de la tarde. Perfecto, la invitación. Invitados todos. Cardenal, muchas gracias por estar en BTV Noticias el día de hoy. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y desde ya felices Pascuas. Muchas gracias, igualmente. Gracias.